Buen día, mi nombre es María Camila Bermúdez Parada, junto con mis compañeros Esteban David Barón y Daxillarelis Acevedo. Les vamos a hablar de la crisis rural colombiana. El sector rural es el que más ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, ya que de ellos se ha generado el abuso y violencia sexual, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y el desplazamiento forzado. A este sector evidentemente le debemos mucho, ya que son el fuente vital para la alimentación no solo de la población rural, sino de la urbana, y es lamentable que sea la más perjudicada a causa del conflicto. Por otro lado, se han generado diálogos de paz, pero siempre se generan desacuerdos entre el Estado y los grupos armados, generando un impedimento al gobierno para llegar a un acuerdo donde todos puedan ser beneficiados. La economía social y política del sector rural ha estado estructuralmente condicionado por la concentración de la propiedad de tierra. Esta condición ha sido compleja para este sector, ya que por el poco apoyo del Estado, la población rural no cuenta con vías en buen estado para transportar sus productos, y los conflictos de la tierra tienden a agudizarse en razón a los patrones de ocupación productiva y de explotación de los recursos y del espacio rural. Como los problemas se suman en la actualidad, los cuales son efecto del avance de la minería legal e ilegal, de la exploración y de la explotación de hidrocarburos y de la expansión de cultivos para la producción de biocombustibles. Es importante resaltar que los conflictos no se generan solamente a la población campesina, sino también a la población afrocolombiana y a los indígenas, ya que ellos por tener unas tierras fértiles y también tener unas tierras las cuales brindan diferentes características, son de gran importancia tanto para los grupos armados como para los inversionistas, para así poder explorarlas y de igual forma explotarlas. Tengamos en cuenta que el conflicto agrario y el conflicto armado tienen sus diferencias. Por ejemplo, el conflicto agrario, su objetivo de lucha es por la tierra y el bienestar, también por la inclusión política, siendo protagonista el campesino. Las vías que ellos toman son el reformismo agrario o bien no instituciones cuando se acude a mecanismos como la toma de decisiones. Y el conflicto armado, en cambio, su objetivo apunta hacia el control del territorio y de la población y a la disputa de la soberanía con el Estado. Y sus vías son la violencia y el terror. Para generar posibles soluciones con los conflictos de tierras, es importante afrontar tres primeros y grandes retos. El primero es la superación de la pobreza y la puesta en marcha de una agenda distributiva. El segundo tiene que ver con términos de conflicto rural, que es el resultado de la articulación entre el conflicto agrario y el conflicto armado, que son diferentes. El tercero es la transformación de la estructura agraria, donde esto contribuirá a un bien común de la población rural, dejando atrás una historia donde ellos no han sido los protagonistas, pero sí han perdido a lo largo del tiempo su fuente de empleo y paz. Tanto la sociedad colombiana como el Estado tienen una deuda de gran magnitud con el sector rural, ya que él es el encargado de
son los alimentos que día a día tenemos en nuestras mesas. Pero a causa del conflicto, pues ellos han tenido que vivir una mala experiencia, causando así una historia trágica y compleja para este sector. Les voy a hablar, el problema no es de falta de propuestas. En la crisis del sector rural han surgido propuestas y alternativas medio de un conflicto armado y las diferentes mesas de diálogo de paz. En este tema donde se deben tener en cuenta varios puntos de vista para buscar alternativas, las cuales los gobiernos han querido aplicar para mejorar la situación del sector rural y que ha sido un gran tema de debate a nivel nacional para que sean aplicadas en cada región, especialmente aquellas que se encuentran ubicados en medio del conflicto armado, aunque este tema se haya extendido por todos nuestros territorios colombianos, basados en la dinámica social, económica y política. Las experiencias acumuladas que, a pesar de la guerra infinita y de numerosas limitaciones económicas, políticas y de enfrentar a los pobladores rurales, en particular los campesinos, con numerosas experiencias de construcción de alternativas para vivir y de mantenerse independiente por sí mismos, o si bien no alcanzan para resolver las evidencias de su capacidad para permanecer en el territorio. Para esto debe potencializarse con el apoyo decidido del Estado y con políticas públicas que incorporen la experiencia, que son tan heterogéneas como lo son en el contexto regional y territorial en los que tiene lugar.